gozosos y bien contentos de estar nuevamente con ustedes, hermanos y amigos, que separan este tiempo para el engrandecimiento de su espíritu, para el engrandecimiento y el conocimiento de la palabra, para mejorar como seres humanos. El Señor nos dice que debemos estudiar su palabra, escudriñarla para el fortalecimiento de nuestro carácter. Así que en esta ocasión nos encontramos presentándoles la lección número 20. La lección número 20, sirvamos en espíritu y en verdad. Texto bíblico se encuentra en Primera de Juan 3:18 y en Filipenses 2, del 5 al 11. Texto áureo bastante amplio, dice de la siguiente manera: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Este verso se encuentra en Filipenses 2, del 5 al 10. Veamos los objetivos de esta lección. Número 1, destacar que Cristo expresó su obediencia a Dios y amor sacrificial por la gente con palabras y acciones de bien. Las personas cristianas debemos expresar nuestra fe en Dios y amor por la gente con palabras, acciones y actitudes que respondan al Espíritu de Cristo. Aunque obedecer a Dios con palabras y acciones demande que el cristiano se comporte con humildad, contiene poderes para que pueda levantarse y glorificar a Dios, viviendo una vida de excelencia. Hermanos, este tiempo que usted saca para estudiar la palabra no es un tiempo perdido, un tiempo para usted. Disfrútela. Esta lección tiene unos cuantos conceptos que vamos a ver en el vocabulario. Y el primero es forma. El concepto forma, usado aquí en Filipenses 2:6, significa la naturaleza que Cristo tenía antes del principio de la creación, que era igual a Dios. La forma que hace que cada cosa sea lo que es. Por ejemplo, un árbol puede cortarse y según la forma que se le dé a su madera, puede convertirse en mesa, silla o cualquier otra cosa que deseada por el carpintero. El segundo concepto, aferrarse. Que Cristo no se aferró significa que Él no se sujetó con voluntad firme a su dignidad divina y que fue tan flexible como para adoptar la naturaleza humana para obedecer a Dios y redimir a los seres humanos de la miseria de sus pecados. Tercer concepto es Señor. Generalmente el concepto Señor de nobleza social, autoridad o derecho de posesión, distinto a ese uso en el Antiguo Testamento, se aplica a Dios. Después de la resurrección de Jesús, se aplicó también a Él. Cuando se dice que Cristo es el Señor, se destaca su divinidad, que es vista en paridad con Dios Padre, tal como se desprende de Mateo 8, 2 al 3, Mateo 22, 43 al 45, Lucas 2,
11, Juan 2, 66 al 68, Romanos 1, 3 al 4, Primera de Corintios 8, 6 y Efesios 4, 5 al 6 y finalmente Filipenses 2, 11. Vamos al texto que va a ser estudiado. Primera de Juan 3, 18 dice: hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. Tengan unos con los otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por eso, Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la porción bíblica para esta lección. Gracias, Señor, porque ha podido llegar hasta nosotros. Gracias, Señor. Y en estos momentos vamos a tener lo que se conoce como el bosquejo. Vamos a ver el bosquejo para esta lección. En la parte A del bosquejo nos dice que hay un llamado a expresar el amor de Cristo con palabras y actos, y eso se encuentra en Juan 3, 18. En la parte B, ejercer el amor de Cristo capacita al cristiano para que pueda, número 1, no aferrarse a su yo y obrar conforme al sentir de Cristo, Filipenses 2, del 5 al 6. Número 2, pensar y sentir como Cristo, que se humilló a sí mismo, los versos 7 al 8. Y número 3, humillarse como Cristo y ser levantado por Dios, en los versos 9 al 11. Basado en este bosquejo vamos a tener la lectura, la exposición de la palabra por el hermano Richard López. Estemos bien atentos a la explicación de estos textos. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Qué bueno estar una vez más en este año hablando de la palabra del Señor. Estamos ya en la lección número 20, que es la que nos ocupa para el día de hoy. Y es, como siempre he dicho, un gran privilegio de parte del Señor poder expresar palabras acerca de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, y mucho más cuando lo hacemos en la palabra del Señor, centrados en la palabra del Señor, en estas clases que hemos estado ofreciendo para la gloria de Dios desde marzo del año pasado. Sí, ya desde marzo del año pasado, ya estamos en enero, y en enero del año 2021. Eso significa que hemos estado ya en 10 meses haciendo esta tarea que el Señor ha puesto en nuestras manos. Así que vamos a ir a la lección que nos ocupa, como hemos dicho, para este día, la lección número 20, que el título, según nuestra hermana Sandra lo leyó y lo dispuso para ustedes, es Sirvamos en espíritu y en verdad. Tiene su base bíblica en Primera de Juan, capítulo 3, el verso 18, que es
el último verso que vimos la semana pasada, y en Filipenses capítulo 2, los versos de 5 hasta el 11. Y ese texto, para recordar que hoy es un poquito más amplio que el de otras lecciones, pero que es un texto que es profundo y a la misma vez uno rico en mucha enseñanza y mucho que decir para el corazón de cada uno de nosotros. Cuando él dice, él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor, porque este texto, como vamos a ver, pone delante de nosotros y sobre nuestras vidas ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz, y que gracias a él, como dice también el Evangelio de Juan y las cartas de Juan que hemos estado hablando la semana pasada, el amor de Dios, ese amor que Dios tiene por la humanidad, fue tanto que dio a su único Hijo para que nosotros alcanzáramos esa salvación y reconciliación en Cristo para con Dios, que Él había preparado desde antes de la fundación del mundo. Así que damos la gloria al Señor por esta maravillosa experiencia de poder ser amados por Dios de esta manera y sentirnos amados, de modo que nosotros experimentemos ese amor y lo podamos ofrecer a otros, que es la base fundamental sobre la cual la semana pasada estamos hablando, y hoy vamos a seguir ampliando un poco acerca de ese amor que el Señor ha tenido para con nosotros. Y es que, hermanos, adentrándonos ya en la lección del día de hoy, tendríamos que comenzar a decir que amar como Cristo, amar de la manera en que amó Cristo, tiene un costo. Tuvo un costo para la vida de Cristo. El Señor Jesús se presenta ante el mundo y luego de ser bautizado y ser llevado al desierto, comenzó su ministerio. Y desde la misma arrancada, tuvo problemas. Cuando se presentó en la sinagoga delante de aquellos que eran sus compueblanos y dijo, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros, lo querían apedrear. O sea, desde el mismo momento en que arrancó el ministerio del Señor Jesús, tuvo tropiezos, tuvo dificultades. Así que amar de la manera en que Cristo amó, llevar la palabra de la manera en que Cristo la llevó, tiene evidentemente unas consecuencias y un costo también para nuestras vidas. Y tiene que tenerlo para nosotros. O sea, pensar y sentir conforme a la mente de Cristo nos libera. Y libera a la persona de esos deseos carnales para que sirvamos y nosotros nos realicemos como hijos de Dios. Es lo que Juan plantea, hemos dicho reiteradamente en su preámbulo en el capítulo 1. O sea, todo este sacrificio, todo este amor expresado a través de Cristo nos lleva a nosotros dejar nuestra vida. Y al dejar nuestra vida y liberarnos del pecado y de esas ataduras que nos tenían amarrados a cada uno de nosotros, dejar esos deseos, dejar los estilos de vida que nos llevan a la ruina, o evidentemente en contra del mundo, vamos a tener un enfrentamiento y unas dificultades que son las mismas que Cristo tuvo. ¿Por qué? Porque el mundo no va a entender esas acciones del amor de Dios, porque no tienen a Dios en su corazón, como vamos a ver más
adelante. Así que cada uno de nosotros debe comenzar a pensar que predicar la palabra del Señor, tal y como la palabra del Señor está plasmada, y realizar las obras de amor que Cristo realizó, para nosotros va a tener serias consecuencias y serias dificultades que tendremos que enfrentar, y en el nombre del Señor tendremos que vencer. Así que no estamos hablando de un mero proceso intelectual. No estamos hablando de que amar al Señor, predicar su palabra, ser parte del reino de Dios es un proceso que nosotros podemos analizar, pensar, concluir, y de esa deducción lógica nosotros podemos llegar a entender que es la mejor manera de vivir, y la vamos a vivir porque hemos racionalizado esas conductas, y nuestra conclusión lógica sería: no, es mejor vivir de esta manera porque la otra pues no es la mejor manera de vivir. No, o sea, no es un proceso así. No estamos hablando de un proceso intelectual académico que yo pueda simplemente humanamente razonar y concluir, insistimos, en este día. Nosotros tenemos que entender que esto se da a través de un proceso en que la persona siente la presencia, siente el poder de Dios y obedece la palabra de Dios. Un poder que cuando llega a tu corazón, una vez Dios penetra tu vida, una vez el Espíritu Santo es parte de ti, esa presencia y ese poder de Dios que hemos estado escribiendo en lecciones anteriores, ocupa tu vida, ocupa tu mente, ocupa tu corazón, y una vez eso está ahí, entonces tú desconoces la soberbia. Tú te alejas de la envidia, como hablábamos la semana pasada. La envidia que se convierte en odio, el odio que se convierte ya en homicidio. O sea, ya el corazón lleno de Dios se aleja de estas cosas. Así que se aleja de la soberbia, se aleja del orgullo, se aleja de la arrogancia y adora a Dios. Y sirve con amor y sirve de verdad a sus hermanos. O sea, a eso nos lleva el seguir el ejemplo de Cristo, o por lo menos es a lo que nos debe llevar el amor de Dios en Cristo Jesús, tal y como lo dice Pablo en este pasaje de Filipenses en su capítulo 2. Y fíjense que cuando nosotros miramos y a la luz de estos pasajes comparamos lo que es una vida con Dios y una vida sin Dios, nosotros podemos establecer unos paralelismos, o más bien unas comparaciones de un extremo y otro. Una persona que vive en equidad y es generosa, por el otro lado, el que no tiene a Dios es una persona parcializada, una persona que no mira de manera amplia a los demás, sino que busca el beneficio que sea favorable a él. El lado del que tiene a Cristo es una persona flexible. En el otro lado, el que no tiene a Cristo es una persona orgullosa. El que tiene a Cristo es una persona considerada. El que no tiene a Cristo es una persona soberbia. El que tiene a Cristo es una persona confidencial. Una persona en el que se puede confiar, porque tú te acercas a él para buscar una ayuda y te la va a ofrecer sin ningún motivo, sin esperar nada a cambio. Por otro lado, el que no tiene a Cristo te va a mirar con ojos de lujuria. El que tiene a Cristo es compasivo, es puro, es diligente. El que no tiene a Cristo está lleno de cólera, murmuración y egoísmo. Y podríamos seguir ampliando esta lista de virtudes del que tiene a Dios y manifestaciones negativas de aquel que no tiene a Dios. Usted puede seguir añadiendo a esa lista que le he presentado en este día, y usted seguir añadiendo a esa lista
y compare el que tiene a Dios con el que no tiene a Dios y llegue usted también a sus conclusiones. Esta tabla que les he presentado obviamente nos muestra cómo piensan los que están conforme al Espíritu y los que no. Los que están llenos del amor de Dios y los que no tienen el amor de Dios en su corazón. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿dónde estamos nosotros? ¿En cuál lado de esa lista estamos nosotros? Esta lección nos presenta la obra salvadora de Cristo. Esa obra que se forja, esa obra que se levanta en el testimonio de un hombre que es Dios hecho carne, el Emmanuel, como decíamos en las lecciones de Navidad. El Dios que llegó al mundo, habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como dice el Evangelio. Pero esa obra salvadora de Cristo forja a la iglesia. Es la que le da vida a la iglesia. Es la que le da forma a la iglesia. Y es la que los cristianos deben conocer. Es la que los cristianos deben testificar en todo el mundo. No es otra cosa, no es mensajes distintos, distorsionados o acomodados, no. Es la pura obra de Cristo tal y como Pablo la está presentando hoy delante de nosotros a través de este pasaje en esta clase que nos ocupa. La obra de Cristo es presentada por el apóstol Pablo en dos eventos fundamentales. El primero, la humillación de Cristo. Fíjense ustedes que el pasaje dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la condición de hombre y siendo semejante a los hombres, se humilló y tomó como opción la muerte y la muerte de cruz. Fíjense todo lo que hizo Dios, cómo lo describe. Esto es un himno que se cantaba en la iglesia primitiva, ¿no? Naciente, la iglesia cristiana naciente. Y todo esto resume de manera majestuosa, magistral, la obra de Cristo en nuestras vidas. Y ese es el primer punto que señala Pablo. Cristo se humilló. El segundo que presenta es que Cristo resucitó. Fíjense que luego que dice y aceptó la muerte y muerte de cruz, dice: pero Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante del Señor se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que por un lado Cristo se humilló, pero por el otro lado, con su resurrección, validó ese sacrificio que hizo y se convirtió entonces ese sacrificio en fuente de redención y plenitud de vida para ti y para mí y para todos los que aceptan el mensaje del Evangelio del Señor como algo que es importante en su vida. Aquel que acepta la palabra del Señor, aquel que acepta a Cristo en su vida, viene entonces a ser parte de ese pueblo de Dios del cual Pablo habla, que es linaje escogido, santo, sacerdocio, real sacerdocio, pueblo escogido, como dice Pedro en su epístola. O sea, eso es lo que Pablo plantea a través de este espectacular y maravilloso pasaje de Filipenses capítulo 2.
Y dice que el pasaje que ni palabra ni lengua, sino en hechos y en verdad. O sea, eso lo dice el verso 18 del capítulo 3, que es parte de nuestra lección. Cuando usted mira ese verso 18, que lo escribe Juan, el capítulo 3 de su primera carta, para Juan, ¿cuáles son los hechos y cuál es la verdad que definen el amor cristiano? ¿Cuáles son las verdades que definen ese amor? Los hechos y la verdad que definen el amor cristiano no surgen de abstracciones intelectuales, como dije ahorita. Se expresa con actuaciones que hacen bien a los hermanos en la fe. Fíjense que cuando Juan está hablando del amor de Dios y cuando nos envía y nos dicen ámense y ámense de verdad, ámense no de palabra, ámense no de lengua. O sea, no estamos hablando, mira, no, que no sea una retórica vacía, sino que tu actuación sea aquella que se respalde con la fe que dices tener y que sea verdadera, no fingida, como en los consejos que le daba Pablo a Timoteo que estuvimos estudiando. Entonces, la actitud de la iglesia y del cristiano dentro de ella, dice Pablo, o más bien Juan en este pasaje, nos dice que el amor se define y se expresa en la forma en que nosotros actuamos, no plasmando lo que creemos en una filosofía que la podemos escribir, no en un manual de fe y orden que lo podemos escribir y tenerlo, no en un reglamento denominacional que dice la manera en que se supone que sus miembros actúen, no en una filosofía educativa que dice, esta es la manera en que debemos educarnos. No, todo eso junto es importante para darle dirección a la iglesia como cuerpo denominacional, sea cual sea la denominación. Pero aquí Juan, cuando habla de hechos y verdad, de actuar conforme a ese amor que hemos recibido, estamos hablando de que todo eso que en el papel puede ser importante, pero que allí se puede quedar, se tiene que dar en la vida diaria, en tu cotidianidad. Ahí es que se tiene que expresar ese amor. Y sentir de Cristo, cuando habla sentir, de que haya pues en vosotros este sentir, ya hablando de Filipenses capítulo 2, Pablo dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. Ese sentir del que está hablando Pablo conlleva pensar y actuar como Cristo. Primero, significa rendir culto obediente a Dios, que es la connotación que destaca ese sacrificio de Cristo que se rindió a Dios. Pablo en este pasaje, que es maravilloso, hermanos, realmente podríamos estar hablando por mucho y largo tiempo de estos versos, porque son inmensamente ricos. Pero para esta clase, estos puntos que estamos tratando son los que debemos desarrollar. Y cuando Pablo dice aquí que usted debe rendirse y que nuestra labor en el amor es rendirnos como Cristo se rindió, es porque el pasaje expresa, Cristo era igual a Dios y se vació. Cuando dice se despojó, significa que se vació. O
sea, Él, su esencia, Él simplemente tomó su esencia y la dejó a un lado para entonces convertirse como uno de nosotros, sufrir como uno de nosotros, experimentar el sueño, el cansancio, el dolor, el hambre, la traición, la alegría, todos los sentimientos reunidos que podemos experimentar en la vida. Cristo se vació de sí para poder experimentar eso y acercarse mejor a nosotros. Miren, es que cuando uno mira el amor de Dios en ese sentido, no hay quien pueda rechazarlo. Doctrinalmente hablando, muchas veces se habla de que el llamado de Dios es irresistible, porque es que cuando entendemos, cuando nuestro corazón se abre a la palabra y entendemos lo que Dios hizo por nosotros, no podemos resistir ese amor. Tenemos que caer rendidos al amor de Dios, porque eso fue lo que Dios hizo en Cristo por cada uno de nosotros, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, menciona el pasaje. No solamente se vació, sino que se humilló, y al humillarse simplemente aceptó la voluntad de su plan, del plan perfecto de Dios, para que tú y yo hoy pudiésemos disfrutar de su presencia plena, totalmente rendido a esa voluntad de Dios. A eso nos llama el Señor, como cristianos y como iglesia, a rendirnos totalmente a Dios de esa misma forma. En segundo lugar, estamos hablando de que se espera de nosotros una acción de servicio a favor de los hermanos. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo dice, y Él se humilló y tomó la condición de siervo. Y el siervo en la palabra doulos, que se utiliza en el Nuevo Testamento, en las cartas y los evangelios, es el esclavo, es el siervo, a quien le tocan las tareas que se le asignen, sean cuales sean. Y Cristo en la última cena dio ese ejemplo de servicio del más humilde y la tarea, una de las tareas más difíciles y más humillantes para un siervo, que era: no, a ti te toca lavarle los pies a todos los que lleguen a la casa. Y Cristo se despojó también, dice en los pasajes que hablan de la cena del Señor, como Él se despojó y lavó los pies de sus discípulos, porque se hizo a sí mismo siervo, o sea, vino a servir. Por eso es que nosotros en la vida nos choca tanto a veces ver a aquellos que se llaman siervos de Dios viviendo vidas muy acomodadas, vidas muy lujosas, cuando a mí lo que me enseña el Evangelio es que Cristo se despojó de su realeza para convertirse en esclavo en un sentido, para convertirse en siervo de Dios para salvar a la humanidad. Para Cristo despojarse de su forma divina fue un acto que realizó voluntaria y generosamente, y su única motivación era obedecer a Dios y redimir a los seres humanos. Cuando Cristo se despojó de su forma divina y tomó la forma humana, dice el pasaje, no se aferró a su naturaleza, sino que la sacrificó. Bendito el nombre de nuestro Dios. Sacrificó lo que Él era para llegar hasta nosotros. Demostró con palabras y hechos cuánto nos amaba. Demostró a través de estos actos el poder
redentor de Dios. Y eso es lo que nosotros buscamos en el servicio. No es vivir acomodada y lujosamente. Pablo decía que el obrero es digno de su salario y eso lo entendemos. Pero una cosa es esa y otra cosa es vivir con lujos extravagantes. La capellanía tiene varios ejemplos de situaciones que dieron forma a este tipo de servicio. Y se cuenta de un capellán en una guerra, en la guerra, que llegó hasta un soldado herido y le dijo: ¿quieres que te dé la palabra? Y dice: no, te tengo hambre. Y el capellán su último pedazo de pan se lo dio. Y dice: pues ¿quieres que te dé la palabra? Y dice: no, que tengo sed. Pues su último trago de agua que tenía el capellán se lo dio también al soldado herido. Y dice: y ahora sí, ¿te puedo leer la palabra de Dios? Y dice: no, tengo frío. Y el capellán se despojó de su abrigo y cubrió al soldado herido. Dice: ahora sí, ahora háblame de ese Dios que hizo que tú me dieras tu último pedazo de pan, tu última gota de agua y tu abrigo. A ese Dios es el que yo quiero conocer. ¿Por qué? Porque pudo haberle hablado de la palabra de Dios y pudo haberle dicho muchas cosas bonitas y él morir hambriento, sediento y con frío. Pero cuando él se despoja de lo único que tenía para sustentarse y cubrirse, aquel dijo: ese es el Dios que yo quiero conocer. Y eso fue lo que Cristo hizo. Eso fue lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros cuando dice la Escritura que se vació, se despojó, renunció, sacrificó su esencia para llegar hasta nosotros y ofrecernos la salvación. Pero a consecuencia de ese acto de misericordia y de amor de Dios en Cristo para con nosotros, dice el pasaje que Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Y Cristo, de ser el siervo sufriente, pasó a ser el Señor de la iglesia y de la nueva creación de Dios. Habiéndose Cristo humillado para servir a Dios y a la humanidad, y habiendo sido levantado por Dios, le fue conferido entonces un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor, dice el pasaje, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En estos pasajes se nos está diciendo que todo cristiano debe pensar y sentir conforme a la mente de Cristo. Y este día, a través de esta lección, nosotros tenemos que hacer dos aplicaciones importantes de todo lo que estos pasajes que de manera somera hemos estado hablando de ellos. La primera tiene que ver con la formación de la persona cristiana en el interior de la iglesia. Y la segunda tiene que ver con su testimonio en la vida pública. Cuando hablamos de la formación del cristiano, el pasaje nos dice que nosotros nos formamos en virtud de la unidad con Cristo. En la medida en que
somos uno con el Señor, que el pensamiento y el sentimiento de los cristianos tiene que ser conforme al Espíritu de Cristo. Esto implica que a partir entonces de esa unión nuestra con Dios, esa unidad de cada cristiano con Cristo, se produce entonces la unidad de la iglesia. O sea, la unidad de la iglesia depende de qué tan unidos estamos nosotros a Cristo y al Señor, a nuestro Dios. O sea, Cristo con su muerte reconcilió al mundo con Dios para que volviésemos a ser uno, como en el principio, en la creación, éramos uno con Dios. Así que la unidad de la iglesia depende de qué tanto nosotros estamos unidos al Señor. No podemos pensar equivocadamente que la unidad cristiana es simplemente una unidad conceptual. O sea, somos cuerpo de Cristo, o sea, todos aquellos que son miembros de esta denominación y cumplen con estos requisitos, somos parte del cuerpo y esos estamos unidos. Los que no son bautizados, los que no son es parte de esta iglesia, los que no cumplen con las normas y requisitos de esta iglesia, pues no son parte. No funciona de esa manera. La uniformidad de la que estamos hablando conforme a este pasaje no puede ser un mero dominio de una persona autoritaria sobre la iglesia. La unidad de su iglesia con Dios no puede ser la unidad que dicta una persona. No puede ser a la forma y manera de un líder. Es a la forma y manera de Cristo. O sea, no podemos decir que esta iglesia está unida en la medida que sigan lo que yo digo. Y el que no siga lo que yo digo está fuera. Y el que no haga las cosas como yo las ordeno, aquí no puede estar. Esa no es la unidad de la que habla este pasaje y de la que habla todo y para lo que Cristo se sacrificó. La unidad depende de si los cristianos piensan, sienten y actúan de acuerdo a la mente y a los sentimientos de Cristo. Ahí está la unidad de la iglesia. La unidad no se da donde cada quien se aferra a su ego y trata de imponerlo sobre los demás. Porque aquí el que manda soy yo y el que piensa soy yo, los demás no pueden pensar. No se trata, o sea, ahí no se da la unidad. El hombre carnal entiende su triunfo solo como cuando derrota a su enemigo. Pero la persona que está en comunión con Cristo entiende que su triunfo se da cuando no cuando vence o triunfa a sus enemigos o cuando está sobre los demás. No. Pablo dice, y Juan también en parte de sus cartas, que nosotros no podemos actuar por rivalidad o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, ahí se da el verdadero liderazgo que lleva a la gente a la unidad con Cristo. Cuando podemos reconocer que nosotros estamos llenos de Dios y Dios nos envía, nos manda, nos lleva por el camino de actuar en favor del bienestar de todos los que nos rodean. Ahí se da la unidad. Todo el que trabaja aferrándose a la palabra del Señor y trabaja por la redención del mundo, siembra el Evangelio, que es salvación y está abierta para todos. Y salvación es lo que Cristo desea.
salvación es lo que la iglesia debe predicar y por lo que debe trabajar cada día. Mientras llega el advenimiento del reino de Dios en su plenitud, nosotros tenemos que seguir hacia adelante, manifestando ese amor de Cristo en el día a día, hasta que llegue la consumación de los tiempos. O sea, esa es nuestra tarea como iglesia. O sea, se nos llama a producir. Y para producir tenemos que derramar de ese amor sacrificial, tal y como Cristo lo hizo y lo plantea Pablo en este pasaje de Filipenses capítulo 2. Es maravilloso, es extraordinario. Quisiéramos profundizar y avanzar más en el pasaje, pero la lección nos detiene aquí. Vamos a detenernos aquí, vamos a dejarlo hasta aquí, porque el pasaje necesita reflexión individual, necesita que usted lo estudie y profundice en él. Y quiera Dios que esa humillación y exaltación de Cristo la tomemos nosotros como un mensaje al corazón que nos mueva de la misma manera a entender que nuestra tarea no es dominar, sino predicar el Evangelio, demostrar el amor de Dios y que muchos vengan al conocimiento de la palabra y sean parte del redil de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y que así sea en cada uno de nuestros corazones. Le damos gracias al hermano Richard López por dejarse usar por el Señor y siempre con el celo por llevar la palabra sin adulterar estas explicaciones y estos análisis. Veamos el resumen para esta lección. El punto número 1 dice: el amor cristiano tiene que ser en espíritu y en verdad, es decir, que contenga palabras y acciones en conformidad con la mente y el sentir de Cristo. La característica de la mente de Cristo es que Él pensó, sintió y actuó con un sentido de sacrificio, cuyo motivo no era su bien personal, sino que era agradar a Dios y salvar a los seres humanos. Amar como Cristo amó conlleva riesgos que la naturaleza humana se resiste a asumirlos, pero que si uno los asume conforme al Espíritu de Cristo, Dios ha de actuar en uno y con uno para que se cumpla su propósito redentor y uno pueda realizarse como cristiano en unidad con los hermanos de la fe. Al cristiano le sucede lo mismo que le sucedió a Cristo, para quien la cruz primero fue un signo de vergüenza, humillación y sacrificio, pero luego vino a ser un potente signo de la gloria y el amor redentor de Dios. Todos los que voluntariamente sirvan a Dios en espíritu y en verdad han de descubrir que Él los acompaña en toda crisis y que los sacrificios que tengan que hacer se han de convertir en crecimiento, triunfo y salvación para todos. El acompañamiento que Dios da a sus fieles seguidores produce múltiples bendiciones como son el consuelo en Cristo, los estímulos de amor, la comunión en el Espíritu y los afectos entrañables compartidos en la hermandad cristiana. Todas estas bendiciones sostienen a los cristianos en el camino del amor y la verdad y producen en ellos actitudes y hábitos y conductas que agradan a Dios y perfeccionan la vida
humana. Esta lección es una lección de corazón, una lección más que nos habla del amor de Dios, de la magnitud, de lo grande y lo maravilloso, de lo profundo, de lo ancho y lo hermoso que es cuando el Señor está y habita en el corazón de los creyentes. El Señor quiere la perfección nuestra, quiere que le sigamos y que lo utilicemos a Él como modelo. Queremos terminar con la oración final. Haga la suya, como siempre le digo, compártala conmigo y hágala, no la haga como una lección más, una oración más. Haga la suya. Oración. Oh Dios y Padre Celestial, gracias te damos por Jesucristo, que ante ti se ofrendó a sí mismo por nosotros. Por sus llagas fuimos curados y por su sacrificio gozamos de la comunión contigo y de la hermandad con todos tus hijos e hijas. Ayúdanos para que podamos mantener nuestra comunión contigo, con nuestros hermanos en la fe, y para que unidos podamos crecer y servir en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gracias, hermanos, por utilizar estos medios, que sea de crecimiento, y que Dios los bendiga hasta la próxima lección, si así el Señor lo permite.